días pasados, acercamos nuestra inquietud invocando, lo quiero comentar y lo quiero explicar, el porqué, digamos un poco los motivos. Una cuestión, por un lado, formal de técnica parlamentaria con implicancias que nosotros veíamos en la práctica de esta banca. Es decir, elaboramos una ley, una norma, que cuando está vinculada o es conexa o tiene que ver con otras que ya están vigentes, genera una relación circunstancial de las normas. Es decir, la técnica implicaría que se modifique, si es una ley que complementa, o se derogue si es una ley que efectivamente, bueno, se sancionará y derogaría. En ese sentido, es que de mi parte, sé que hubo muchos otros, no sé, diputados y diputadas que conversaron, fue, en primer lugar, el motivo de nuestra inquietud para proponerle al diputado iniciador del proyecto que tuviéramos en cuenta si es que se iba a incluir el último artículo en la derogación de la ley 5. No hay, en este caso, esa coincidencia de que estuviéramos instituyendo también un día, en el mismo fecha, que prevé una serie de acciones, de prácticas y de actividades de organismos públicos y privados y comunitarios en una fecha que estaba declarada feriado, ¿no? Me estoy refiriendo al Día del Milagro, que es ley. Y de ahí es que conversamos, se habló sobre esta ley vigente que tenemos, que es el Programa Provincial de Prevención Sísmica, desde el año 22, y esta resolución que ha sido propuesta entre las autoridades del bloque El Frente de Todos, el autor de la iniciativa, algunas líneas que acercamos de la banca, entendemos que estaría, desde la humilde opinión que vemos desde esa parte de técnica parlamentaria, para evitar, que estaría, digamos, si se quiere decir correctamente, evitando que el Poder Ejecutivo luego, para su ejecución, que es ponerla en práctica, porque debe reglamentarla, ahí iba a haber un choque de interpretación ni siquiera forzada ni dando vueltas cómo hacer para aplicar dos leyes, entonces que tienen un objeto que es un escenario similar. Esa era, en primer lugar, esa cuestión, lo quiero aclarar, y agradecerle la voluntad al autor de la iniciativa de poder recibirnos y escuchar este conjunto de, si se quiere, de sugerencias o ideas que nos movían. Ahora sí, y ya para pasar en otro plano y hacerlo de absoluta manera personal desde esta banca, señora presidenta, yo no quisiera dejar de hacer una reflexión sobre esto que estamos tratando, porque aquí todos y todas vamos seguramente a acompañar esta iniciativa con el voto positivo, porque es necesario que se lleven a cabo. Las provincias, como Mendoza y San Juan, que son puntales en este tipo de legislación, pero sobre todo de prácticas, nos dan la pauta de que es absolutamente necesario, porque tenemos que ir generando esa conciencia pública y gubernamental. Y nosotros veíamos que ahí estaba faltando esto. Lo vio la diputada Cecilia Guerrero, la voy a mencionar expresamente porque el proyecto en sentido similar al que estamos tratando hoy fue ingresado por ella, tuvo despacho, estuvo en labor parlamentaria y perdió estado. Creo que de los diputados y diputadas que hoy continuamos, bueno, pues lo firmaron el diputado Isauro Molina, mandato cumplido, la propia Guerrero, mandato cumplido, Analía Brizuela, me parece mandato cumplido, y el diputado Hugo Ávila y quien le habla, que todavía estamos con mandato, firmamos ese despacho, ¿no? Y ahí, ahí decía la diputada Guerrero, planteaba esta realidad
y planteado la derogación de la 5525. Y nosotros entendimos que también el otro antecedente de la diputada, autoría de la diputada Saceta, donde vio esta misma, entendemos que es la misma situación, la misma mirada, de qué hacer, donde tenemos una fecha que se ha establecido por ley de esta legislatura, con otra conformación, pero es la legislatura, ha establecido que por un milagro bajo la advocación de la Morena Virgen del Valle, las consecuencias, donde no tengo textual, pero en este momento no lo voy a poder buscar acá, donde se hace una advocación a la Virgen del Valle por las consecuencias que no hubo, digamos, respecto de este terremoto del año 2004. Y en esa ley lo que se propone es ingresarla en las efemérides escolares como milagro, hablar del tema, y tiene que ver con una expresión desde la fe, desde la mayoritaria creencia de nuestro pueblo en la cobertura bajo el manto de la Virgen del Valle, la protección, quiero decir, pero en ningún momento, y genera un feriado. Entonces, como en ningún artículo tiene algo que tenga que ver con trabajar sobre la concientización para la prevención, estamos viendo, yo lo digo desde esta banca, dos mundos allí que en algún momento habrá que buscar, un paso es que nos va a llevar la provincia en esta zona semisísmica, estemos preparados, porque, señora presidenta, si hay algo que en nuestro país se ha separado, es ya hace más de 100 años, en este caso hay un derecho canónico y un derecho positivo, que es el que nos rige. Tenemos una constitución que no es confesional, nuestro país no tiene una constitución confesional, tenemos una constitución laica donde la igualdad ante la ley respecto de los credos. ¿Y por qué lo digo, señora presidenta? Esto tiene que ver no con las mayorías, sino que a veces con las minorías, la democracia también. Y lo institucional, señora presidenta. Entonces, nos sigue pareciendo realmente que desde lo religioso, desde lo cultural, desde lo espiritual, se hizo y se avanza en ese sentido desde la Iglesia Católica. Ahora, sí, yo voy a decir que la verdad que excede a cualquier organismo de orden público, estatal y mucho más una legislatura, legislar sobre qué es un milagro y qué no. Hay un procedimiento que así lo establece el derecho canónico y también la Iglesia Católica Apostólica, incluso de verificación y demás, que no voy a traer acá porque es fácil poder ubicarlo. Hay ese proceso de verificación, la verdad que no es vago, ¿no? Es un proceso que lleva mucho intervención de teólogos, de expertos, y sí hay milagros que se consideran milagros de la naturaleza, como calmar tormentas o alimentar multitudes. Pero eso queda, como digo, para ese mundo de la espiritualidad, de las creencias, de la fe, de la devoción, que no está puesta en juego en lo que yo estoy planteando. Lo que termino planteando, señora presidenta, es que entiendo que desde el Estado, desde uno de los poderes del Estado, hemos excedido y hemos intervenido ese mundo de la fe y hemos legislado sobre dogmas, sobre creencias, y eso, la verdad, que si lo analizamos en detalles, es bastante peligroso. Cierro con eso, señora presidenta. Eso no quería dejar de plantearlo porque es nuestra visión. Entendemos que el Estado laico es esa, su función. Acompañamos y nuevamente agradecemos al autor de la iniciativa
por hacer las consideraciones de orden de técnica parlamentaria y particularmente al bloque del que soy parte y las autoridades del bloque por, bueno, haber receptado alguna de las inquietudes que tenían que ver con la parte de técnica parlamentaria. Muchas gracias, Presidenta.